Ya no sirves para vivir solo. Esas fueron las últimas palabras que Alejandro escuchó antes de abandonar Sevilla con 2 viejas maletas y el corazón completamente roto. Después de perder a su esposa, su propia familia comenzó a tratarlo como una carga, como un hombre acabado que solo esperaba la muerte en silencio. Por eso compró una finca abandonada en Mallorca, un lugar olvidado donde nadie pudiera volver a lastimarlo. Pero lo que Alejandro no sabía era que una pequeña niña lo observaba todos los días entre los olivos, y aquella niña guardaba un secreto capaz de cambiar para siempre la vida de ambos. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En el pequeño apartamento de Sevilla. El sonido de los relojes nunca se detenía. Había relojes sobre la pared, sobre la mesa de trabajo y hasta encima de una vieja repisa junto a la ventana. Alejandro Navarro llevaba más de 40 años reparándolos. Y desde que Clara había muerto. 2 años atrás. Aquellos mecanismos se habían convertido en la única compañía constante de sus noches. A veces, el tic-tac llenaba tanto la casa que parecía mezclarse con el calor encerrado entre aquellas paredes. Aquella noche de finales de verano. El aire seguía pesado incluso después de las 10. El ventilador del techo giraba con un ruido cansado mientras Alejandro intentaba reparar un reloj de bolsillo antiguo. Sus dedos todavía eran precisos, aunque ahora se movían con más esfuerzo que antes. Sin darse cuenta, levantó la vista hacia la cocina oscura. «Clara, ¿dónde dejaste la...?» La frase murió sola. Alejandro cerró los ojos un instante. Ya no había nadie respondiendo desde la cocina. Nadie preparando sopa caliente a esas horas. Nadie diciéndole que descansara un poco. Solo el zumbido del ventilador y los relojes marcando un tiempo que parecía avanzar únicamente para recordarle lo vacío que se había vuelto todo. Poco después salió hacia el café de siempre, cerca de la plaza. Sevilla todavía seguía despierta. Algunos ancianos jugaban dominó bajo la luz amarilla de los faroles, y desde un bar cercano llegaba el sonido lejano de un partido de fútbol. El aire se olía a café tostado y pan caliente. «Buenas noches, don Alejandro», saludó el camarero apenas lo vio entrar. «¿Lo mismo de siempre?» Alejandro simplemente asintió. Se sentó junto a la ventana mientras miraba a la gente caminar por la calle empedrada. Durante años había conocido cada rincón de aquella ciudad, pero últimamente sentía que Sevilla seguía avanzando sin darse cuenta de que él se había quedado atrás. No tardó en aparecer Ricardo Vega. El hermano mayor de Clara llegó acomodándose la camisa, con esa expresión seria que siempre hacía sentir incómodo a Alejandro. Se sentó frente a él sin pedir permiso. «Tenemos que hablar de la casa», dijo directamente. Alejandro no respondió. El camarero dejó el cortado sobre la mesa y se alejó en silencio, notando la tensión. «No puedes seguir viviendo así. Solo. Encerrado entre relojes». Ricardo continuó hablando de papeles, cuentas y gastos. Decía que mantener aquel apartamento ya no tenía sentido, que cualquier noche Alejandro podía enfermar o terminar cayéndose solo dentro de la casa. «También estuve viendo una residencia para mayores cerca de Triana», añadió. «Tiene jardín, médicos y gente de tu edad». Alejandro sostuvo la taza caliente entre las manos. «Todavía puedo cuidar de mí mismo». Ricardo soltó un suspiro largo. «Eso dices ahora. Pero Clara no habría querido verte convertido en esto. Ella dejó demasiado dinero para que terminaras así». Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Alejandro levantó la mirada por primera vez en toda la conversación. Durante unos segundos pareció querer responder algo, pero el cansancio pudo más. Se puso de pie. Dejó unas monedas sobre la mesa y salió del café sin despedirse. Caminó sin rumbo por las calles cálidas de Sevilla hasta regresar al apartamento. Antes de entrar, permaneció un momento observando las ventanas oscuras del edificio. Todo parecía detenido. Igual que su vida, esa madrugada abrió una pequeña caja de madera donde guardaba las cenizas de Clara. Se sentó frente a ella durante largo rato.
Ya no puedo respirar aquí, murmuró. Después encendió el viejo ordenador que apenas usaba y comenzó a mirar anuncios de propiedades rurales. Casas abandonadas, terrenos secos y pequeños olivares perdidos en pueblos que apenas conocía. Entonces apareció una fotografía distinta. Una finca antigua en Valldemosa, Mallorca. El precio era absurdamente bajo. La casa estaba deteriorada, rodeada de olivos viejos y muros de piedra agrietados. Alejandro dudó varios segundos antes de llamar al número del anuncio. Escuchó la voz de un hombre explicándole que la finca llevaba mucho tiempo abandonada y que casi nadie quería vivir allí. Alejandro observó la imagen durante mucho tiempo. Había algo en aquel lugar que no le producía tristeza. A la mañana siguiente, Sevilla despertó envuelta en un calor brillante. Alejandro guardó algunas herramientas, 2 mudas de ropa y la caja de madera de Clara dentro de una vieja maleta marrón. No dejó cartas. Tampoco llamó a nadie. Horas más tarde, mientras el ferry avanzaba hacia Mallorca sobre el Mediterráneo, Alejandro permanecía sentado junto a la cubierta mirando el agua oscura. No sabía si estaba huyendo de su antigua vida o buscando un lugar donde aprender a vivir otra vez. Cuando el ferry llegó a Mallorca, el sol ya comenzaba a bajar sobre el Mediterráneo. Alejandro salió con la vieja maleta en la mano y permaneció unos segundos observando el puerto. Todo era distinto a Sevilla. El aire olía a sal, piedra caliente y olivos secos movidos por el viento tibio. El camino hacia Valldemosa fue largo y silencioso. El autobús avanzaba entre montañas, pequeños pueblos de piedra y carreteras estrechas llenas de curvas. Alejandro miraba por la ventana sin decir una palabra. Hacía mucho tiempo que no veía un lugar tan tranquilo. Cuando finalmente llegó a la finca, entendió por qué el precio había sido tan bajo. La casa estaba desgastada por los años. Parte del tejado se había hundido. Las paredes tenían grietas y la madera de las ventanas parecía cansada de resistir los inviernos de Mallorca. El jardín estaba cubierto de hierbas secas y varios olivos viejos crecían torcidos alrededor del terreno. Aún así, Alejandro no sintió rechazo. Avanzó lentamente hasta la entrada principal mientras el viento movía las ramas de los árboles. Tocó una de las paredes de piedra con la palma de la mano y respiró hondo. «Este lugar todavía está vivo», murmuró. Dentro de la casa todo estaba cubierto de polvo. Había muebles antiguos, fotografías rotas y una lámpara oxidada colgando del techo. Alejandro abrió las ventanas para dejar entrar la luz del atardecer. Por primera vez desde la muerte de Clara, sintió que la tranquilidad no lo estaba aplastando. Esa noche caminó hasta la plaza principal de Valldemosa para buscar algo de comer. Las calles estrechas estaban llenas de macetas con flores y pequeñas luces amarillas sobre las fachadas antiguas. Algunos ancianos conversaban afuera de un bar, mientras otros jugaban cartas cerca de la iglesia. Alejandro entró en un pequeño café donde una mujer de cabello corto y ojos atentos limpiaba unas mesas. «Buenas tardes», dijo ella. «Usted debe ser el hombre de la finca abandonada». Alejandro levantó la mirada, sorprendido. «Supongo que ya todo el pueblo lo sabe». La mujer soltó una pequeña risa. «En Valldemosa todos saben todo». Se llamaba Elena Morales y era la dueña del café. Le sirvió un cortado y una porción de ensaimada recién hecha. «¿Y piensa quedarse mucho tiempo?», preguntó mientras secaba una taza. Alejandro tardó unos segundos en responder. «No lo sé todavía». Elena lo observó con curiosidad. «Entonces está más perdido de lo que parece». Aquella frase no sonó cruel, sonó sincera. Al día siguiente Alejandro comenzó a limpiar la finca. Pasó horas arrancando hierbas secas y tratando de reparar una vieja cerca de madera. El calor del mediodía era fuerte, y varias veces tuvo que detenerse para recuperar el aire. Mientras intentaba levantar un poste caído, perdió el equilibrio y cayó al suelo. «Con calma, hombre». Una voz grave apareció detrás de él. Era Javier Castillo, un carpintero del pueblo que había ido a ver la finca por curiosidad. Lo ayudó a ponerse de pie y observó la vieja cerca. «Eso no aguanta ni otro verano». Alejandro sonrió apenas.
Entonces tendré que aprender rápido. Javier terminó ayudándolo durante buena parte de la tarde. Antes de marcharse, le dijo que podía prestarle algunas herramientas si realmente pensaba quedarse. Cuando cayó la noche, Alejandro encendió una vieja lámpara de aceite dentro de la casa. Cenó pan, queso y aceitunas, sentado junto a la ventana abierta. Desde lejos llegaba el sonido suave de las campanas de la iglesia. Aquella noche durmió profundamente, sin pastillas, sin despertarse sobresaltado. Los días siguientes comenzaron a tener una rutina distinta. Alejandro trabajaba desde temprano hasta que el calor se volvía demasiado fuerte. Después bajaba al café de Elena o caminaba por las calles del pueblo. Fue durante una de esas tardes cuando sintió por primera vez que alguien lo observaba. Alzó la vista hacia los olivos y vio a una niña quieta entre los árboles. Tendría unos 10 años. Cabello oscuro recogido de forma desordenada y una mirada demasiado seria para su edad. La niña permaneció inmóvil observándolo. Alejandro dio un paso hacia ella, pero la pequeña salió corriendo entre los olivos y desapareció. Aquella noche, Alejandro pensó varias veces en la niña mientras ordenaba algunas cajas viejas dentro de la finca. No sabía por qué, pero había algo extraño en la forma en que ella miraba aquella casa. A la mañana siguiente abrió la puerta principal y encontró una pequeña bolsa de papel sobre el escalón. Dentro había una ensaimada todavía tibia. Y junto a ella, una rama pequeña de olivo atada con un hilo rojo. A principios de otoño, Valdemosa comenzó a sentirse más fresca. Las mañanas olían a café y tierra húmeda. Y Alejandro ya empezaba a acostumbrarse a la tranquilidad de la finca. Cada día trabajaba un poco más entre los olivos, reparando puertas viejas y limpiando el terreno abandonado. La pequeña bolsa con ensaimada siguió apareciendo frente a la puerta durante varios días. Una mañana encontró a la niña sentada sobre el viejo muro de piedra que rodeaba la finca. Sofía observaba cómo Alejandro intentaba arreglar una ventana torcida. ¿Tú dejaste esto?, preguntó él levantando la bolsa vacía. La niña asintió. ¿Por qué? Sofía miró la casa unos segundos antes de responder. Porque se veía triste. Aquella respuesta lo dejó callado. La brisa movía las ramas de los olivos mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos. ¿Cómo te llamas? Sofía. Yo soy Alejandro. Ya lo sabía. La naturalidad con la que respondió hizo que Alejandro sintiera una curiosidad extraña. Con el paso de los días, Sofía comenzó a aparecer más seguido. A veces ayudaba a recoger aceitunas del suelo o simplemente caminaba cerca mientras Alejandro trabajaba. Una tarde él tropezó intentando mover un mueble viejo y terminó golpeándose la pierna contra una mesa rota. Sofía soltó una pequeña risa. Alejandro terminó riéndose también, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Poco a poco comenzaron a hablar más. ¿Por qué vino aquí?, preguntó Sofía una mañana. Alejandro contempló los olivos antes de responder. Porque ya no tenía a dónde ir. La niña bajó la mirada. Mateo decía cosas parecidas. Aquella frase quedó dando vueltas en la cabeza de Alejandro durante el resto del día. Más tarde bajaron juntos a la plaza del pueblo. Elena estaba limpiando unas mesas afuera del café cuando vio aparecer a Sofía junto a él. Increíble, murmuró sonriendo. La niña finalmente decidió hablar con alguien. Sofía evitó responder y entró directamente al local. Mientras preparaba café, Elena le dijo a Alejandro en voz baja. Casi nunca se acerca a la gente. Alejandro observó a la niña sentada junto a la ventana, mirando en silencio a los ancianos que jugaban dominó en la plaza. Los días siguientes comenzaron a sentirse distintos dentro de la finca. Alejandro ya esperaba escuchar los pequeños pasos de Sofía entre los árboles. Una tarde, la niña encontró una fotografía vieja de Clara sobre una mesa. ¿Era su esposa?, preguntó. Alejandro asintió lentamente. Usted todavía la extraña mucho. Él no respondió, pero Sofía pareció entenderlo igual. Cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas de Mallorca, Sofía contempló la casa durante largo rato. Después preguntó en voz baja, ¿va a irse también?
como el otro señor. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué otro señor? Sofía levantó la vista lentamente. El hombre que vivía aquí decía que algún día alguien iba a cuidar esta casa. Y antes de que Alejandro pudiera detenerla, la niña salió corriendo entre los olivos hasta desaparecer con la luz dorada de la tarde. Con el paso de las semanas, la finca comenzó a cambiar poco a poco. Alejandro ya había reparado parte del tejado y limpiado varios rincones del terreno que llevaban años abandonados. Las mañanas en Valdemosa empezaban a tener una rutina tranquila: café caliente, olor a tierra húmeda y el sonido del viento de tramuntana moviendo las ramas entre los olivos. Sofía seguía apareciendo casi todos los días. A veces llegaba temprano con un trozo de pan envuelto en tela. Otras veces simplemente se sentaba cerca mientras Alejandro trabajaba. La niña hablaba poco, pero ya no parecía incómoda junto a él. Una mañana intentaron mover juntos unas cajas viejas del almacén. «Eso pesa demasiado para ti», dijo Alejandro. Sofía cruzó los brazos. «No soy tan pequeña». Intentó levantar una de las cajas y terminó perdiendo el equilibrio. Alejandro alcanzó a sujetarla antes de que cayera. La niña soltó una carcajada breve. Alejandro también terminó riéndose. Aquella risa sencilla quedó resonando dentro de la finca más tiempo del que él quería admitir. Más tarde bajaron al pueblo. Elena los vio entrar al café cubiertos de polvo y negó con la cabeza. «Parecen dos personas que intentaron pelearse con una montaña». Sofía sonrió apenas mientras Elena les servía tortilla caliente y pan con tomate. El pequeño café estaba lleno de conversaciones suaves y olor a café tostado. Un grupo de ancianos discutía sobre fútbol en una mesa cercana, mientras la televisión transmitía un partido sin sonido. Por un momento, Alejandro sintió algo extraño: normalidad. Aquella misma tarde encontró una carta apoyada junto a la puerta principal de la finca. Reconoció la letra inmediatamente: Ricardo Vega. El sobre contenía documentos legales relacionados con la propiedad. Ricardo afirmaba que la compra de la finca debía investigarse y exigía revisar parte del dinero que Clara había dejado antes de morir, alegando que pertenecía a una herencia familiar compartida. Alejandro permaneció largo rato leyendo aquellas páginas sentado frente a la mesa de madera. El viejo cansancio regresó de golpe. Esa noche casi no pudo dormir. Al día siguiente tomó el autobús hacia Palma de Mallorca para reunirse con Tomás Ortega, el notario que había gestionado la compra. La ciudad era mucho más ruidosa que Valdemosa. Coches, turistas y cafeterías llenas hacían que Alejandro sintiera todavía más ganas de regresar a la finca. Tomás revisó los documentos con calma. «La compra es completamente legal», dijo finalmente. «Pero Ricardo tiene dinero y tiempo para presionar». Alejandro soltó un suspiro cansado. «Solo quiere que desaparezca». Tomás levantó la vista. Tal vez todavía no acepta la muerte de Clara y necesita culpar a alguien. Aquellas palabras acompañaron a Alejandro durante todo el camino de regreso. Cuando llegó a la finca ya estaba oscureciendo. Y algo no estaba bien. La vieja cerca de madera había sido destruida en uno de los lados del terreno. Varias herramientas estaban tiradas sobre el suelo, y uno de los pequeños olivos recién cuidados aparecía roto. Sofía estaba junto al árbol, inmóvil. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Lo hicieron a propósito», murmuró. Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza que hacía muchísimo tiempo no sentía. Se acercó con cuidado y observó el pequeño olivo quebrado. Apenas unas semanas antes, habían limpiado juntos aquella zona. Sofía se secó rápidamente las lágrimas con la manga del suéter. La gente mala siempre rompe las cosas bonitas. Alejandro no supo qué responder. Aquella noche, Elena llevó sopa caliente y pan recién hecho a la finca. Encontró a Alejandro sentado solo frente al olivo roto. Tal vez Ricardo tenía razón, dijo él sin mirarla. Quizá ya estoy demasiado cansado para empezar otra vez. Elena dejó el plato sobre la mesa y permaneció en silencio unos segundos. Después respondió con calma. No está cansado de vivir. Alejandro está cansado de sufrir.
Las palabras quedaron suspendidas dentro de la quietud oscura de la casa. Aquella noche Alejandro casi no durmió. Por un momento pensó en regresar a Sevilla, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Sofía sola entre los olivos. Más tarde, cuando Elena ya se había marchado y el viento nocturno recorría los árboles, Alejandro escuchó pasos suaves afuera. Abrió la puerta. Sofía estaba allí, abrazando una pequeña caja de madera antigua. La niña se la entregó sin decir una sola palabra, y antes de irse, levantó lentamente la mirada. Creo que ya es hora de que vea esto. La caja de madera permaneció sobre la mesa toda la noche. Alejandro la observó durante largo rato sin atreverse a abrirla. Afuera, el viento suave recorría los olivos mientras las campanas lejanas de Valdemosa marcaban las 10. La finca estaba en calma, pero dentro de él todo parecía inquieto otra vez. Finalmente levantó la tapa. Dentro había varias fotografías antiguas, algunas dobladas por el tiempo. En la primera aparecía un hombre mayor sonriendo junto a Sofía cuando ella era mucho más pequeña. Estaban sentados frente a la finca, exactamente donde Alejandro acostumbraba beber café por las mañanas. En la parte trasera de la fotografía había una frase escrita a mano: «Quien viva aquí después de mí, cuide de esta niña y también de sí mismo». Alejandro leyó aquellas palabras varias veces. A la mañana siguiente Sofía apareció temprano, como si hubiera sabido que él no había dormido bien. La niña encontró a Alejandro sentado afuera, mirando los olivos en silencio. «Él se llamaba Mateo», dijo ella sin que Alejandro preguntara. «Vivía aquí antes». Sofía se sentó junto a él sobre el viejo muro de piedra. «Mi mamá trabajaba en Valencia casi todo el tiempo», continuó. «Yo me quedaba mucho con mi abuela, pero a veces venía aquí». Alejandro escuchaba sin interrumpirla. «Mateo me enseñó a cuidar los árboles. A veces decía cosas raras, como que las casas también podían sentirse solas». El aire movió algunas hojas secas alrededor de ellos. «¿Y qué pasó con él?», preguntó Alejandro. Sofía bajó la mirada. «Murió el invierno pasado». Aquellas palabras dejaron un vacío extraño entre ambos. Ahora Alejandro entendía por qué la niña seguía regresando a la finca. No estaba buscando una casa. Estaba buscando a alguien que no desapareciera otra vez. Más tarde caminaron juntos reparando parte de la cerca dañada. Sofía sostenía los clavos mientras Alejandro trabajaba en silencio. «¿Usted también va a irse algún día?», preguntó ella de pronto. Alejandro dejó de martillar. La pregunta le dolió más de lo que esperaba. «No lo sé», admitió finalmente. Sofía asintió lentamente, aunque la tristeza volvió a aparecer en sus ojos. Aquella noche Elena llevó sopa caliente a la finca otra vez. Encontró a Alejandro sentado junto a la vieja caja de madera. «Tienes cara de hombre que vio un fantasma», dijo mientras dejaba la comida sobre la mesa. Alejandro le mostró una de las fotografías. Elena observó la imagen y suspiró suavemente. Mateo era un buen hombre. Sofía lo quería mucho, porque él la hacía sentir segura. Alejandro permaneció callado. Después de un momento, Elena lo miró fijamente. «Y ahora ella está empezando a sentir lo mismo contigo». Aquella idea lo inquietó. Más tarde, cuando la finca quedó nuevamente en silencio, Alejandro abrió la pequeña caja donde guardaba las cenizas de Clara. «Creo que todavía no terminé de vivir», murmuró, por primera vez en mucho tiempo. No sintió culpa al decirlo. 2 días después llegó otro sobrelegal enviado por Ricardo. Esta vez incluía una citación oficial para presentarse ante el tribunal en Palma de Mallorca. Alejandro leyó el documento con calma, pero algo dentro de él ya no reaccionó igual que antes. El miedo seguía allí, el cansancio también, pero había algo nuevo mezclándose lentamente entre todas esas emociones. Responsabilidad. Aquella noche apenas durmió. Por un momento pensó en volver a Sevilla, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Sofía sola entre los olivos. Aquella tarde encontró a la niña sentada bajo uno de los olivos viejos dibujando sobre una libreta pequeña.
Alejandro se acercó con calma y se sentó junto a ella. Sofía levantó la vista. ¿Pasó algo malo? Alejandro contempló durante unos segundos el paisaje dorado de la finca y las montañas alrededor de Valdemosa. Luego miró a la niña. «No voy a dejarte sola». Sofía no respondió inmediatamente. Simplemente dejó la libreta a un lado y abrazó a Alejandro con fuerza. Y mientras el sol comenzaba a caer sobre los olivos, Alejandro comprendió que ya no estaba luchando solamente por una finca abandonada. Estaba luchando por quedarse en la vida de alguien. El juicio en Palma de Mallorca fue programado para una mañana fría de octubre. Desde muy temprano, Alejandro sintió un peso incómodo en el pecho mientras se preparaba para salir de la finca. Hacía muchísimo tiempo que no se enfrentaba a algo que le diera tanto miedo. Elena llegó antes del amanecer con café caliente y una bolsa de pan recién hecho. «No puedes ir al tribunal sin desayunar», dijo mientras dejaba todo sobre la mesa. Alejandro apenas había dormido. Permaneció varios segundos mirando por la ventana los olivos moviéndose bajo el cielo gris de la mañana. Sofía apareció poco después, todavía con sueño. «¿Oyes lo de Ricardo?» Alejandro asintió con lentitud. La niña bajó la mirada. «Entonces yo también voy». El viaje hasta Palma transcurrió casi en silencio. Javier conducía el viejo coche, mientras Elena intentaba distraer a Sofía señalando algunos barcos visibles desde la carretera costera. Pero Alejandro apenas escuchaba. Sentía que toda su vida volvía a decidirse otra vez frente a otras personas. El tribunal era un edificio antiguo de paredes claras y largos pasillos silenciosos. Ricardo ya estaba allí cuando ellos llegaron. Vestía elegante, como siempre, y apenas miró a Alejandro. «Todavía estás a tiempo de terminar con esto», dijo en voz baja. Alejandro no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, ya no quería huir. Dentro de la sala todo parecía frío y distante. Tomás Ortega comenzó explicando que la compra de la finca era completamente legal y que Alejandro había utilizado únicamente el dinero que le pertenecía. Ricardo insistió en que Alejandro no estaba en condiciones de mantener la propiedad. «Está solo. No puede cuidar ni siquiera de sí mismo». Aquellas palabras hicieron que Alejandro apretara lentamente las manos. Durante unos segundos pensó en Sevilla, en el apartamento vacío y en las noches donde realmente había sentido que su vida estaba terminando. Pero entonces miró hacia Sofía. La niña lo observaba desde la segunda fila, y algo dentro de él dejó de sentirse roto. Elena habló ante el juez sobre cómo Alejandro había recuperado la finca. Javier explicó todo el trabajo que había realizado durante semanas. Incluso algunos vecinos de Valdemosa asistieron para apoyarlo. Ricardo comenzó a perder la calma. «Todos ustedes hablan de una finca», dijo con amargura. «Pero mi hermana murió y él simplemente desapareció». Aquella frase llenó de silencio la sala. Alejandro entendió entonces algo que nunca había querido mirar de frente. Ricardo no solo estaba enfadado por el dinero, también estaba solo. Por un instante sintió lástima por él. El juez estaba a punto de terminar la audiencia cuando Sofía levantó lentamente la mano. Todos la miraron sorprendidos. La niña caminó nerviosa hasta colocarse frente al juez. Sus manos temblaban un poco, pero aún así habló. «La casa. Antes daba miedo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sofía respiró hondo antes de continuar. «Y desde que él llegó, ya no se siente vacía». La sala quedó completamente en silencio. «Él fue la primera persona que no me dejó sola desde que murió Mateo». Ricardo apartó la mirada. Incluso el juez tardó unos segundos en hablar. Después pidió unos minutos para revisar algunos documentos adicionales que Tomás había presentado aquella mañana. Finalmente declaró inválida la denuncia y confirmó que Alejandro conservaría la finca. Todo terminó mucho más rápido de lo que Alejandro había imaginado. Cuando salieron del tribunal, Sofía se acercó lentamente a él. «¿Entonces ya no tienes que irte?» Alejandro la miró durante unos segundos. Luego apoyó suavemente la mano sobre su cabeza. «No, ya no». Aquella noche Valdemosa celebraba la festa de la verema.
La plaza estaba llena de luces amarillas, música y largas mesas donde la gente compartía vino, pan y aceitunas. El aire olía a uvas dulces y comida caliente, por primera vez desde que llegó a Mallorca. Alejandro no se sentó solo. Elena discutía con Javier sobre cuál era el mejor vino de la isla mientras algunos ancianos jugaban cartas cerca de la iglesia. Sofía permanecía sentada junto a Alejandro, cansada después de toda la emoción del día. Poco a poco la niña terminó quedándose dormida apoyada sobre su hombro. Alejandro permaneció quieto para no despertarla. Levantó lentamente la vista hacia las luces de la plaza, escuchando la música suave y las conversaciones lejanas del pueblo. Y entonces comprendió algo que había tardado demasiado tiempo en aceptar. La familia no siempre era el lugar donde uno nacía. A veces, era simplemente el lugar donde alguien decidía quedarse. Mientras las luces de la Festa de la Verema seguían iluminando las calles tranquilas de Valdemosa, Alejandro comprendió que la vida todavía podía sorprender incluso a un corazón cansado. Aquella pequeña finca perdida entre los olivos no solo le devolvió tranquilidad, sino también algo que había perdido desde la muerte de Clara: el deseo de volver a sentirse importante para alguien. Y personalmente, creo que una de las cosas más hermosas de la vida es descubrir que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Al final, no fueron los problemas legales, ni el dinero lo que cambió la historia de Alejandro. Fue la presencia silenciosa de una niña que también tenía miedo de quedarse sola. Porque muchas veces un acto sencillo de bondad puede salvar a dos personas al mismo tiempo, igual que una lámpara encendida en medio de la noche. El cariño sincero puede guiarnos incluso durante los momentos más oscuros. Esta historia nos recuerda que todos merecen sentirse queridos y tener un lugar al que llamar hogar. La familia no siempre nace de la sangre. A veces nace de las personas que deciden quedarse cuando más las necesitamos. Y aunque esta es una historia adaptada con fines narrativos, refleja emociones muy reales que muchas personas viven en silencio cada día. Si esta historia tocó su corazón, puede escribir un 1 en los comentarios. Y si siente que algo podría mejorar, o quiere compartir su opinión, también puede escribir un 0. Será muy bonito leer lo que esta historia despertó en usted. Ahora que el viaje de Alejandro y Sofía termina, quizá valga la pena pensar en todas aquellas personas que alguna vez iluminaron nuestra vida cuando más lo necesitábamos. Porque al final, la verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en las personas con quienes decidimos compartir el camino.